La historia de Gedeón y el ejército de 300 hombres. Esta narrativa nos lleva a un tiempo en el que Israel enfrentaba la opresión de los madianitas y nos muestra cómo Dios utilizó a un líder improbable y a un ejército reducido para lograr una victoria sorprendente. Acompáñanos mientras descubrimos cómo la fe y la obediencia pueden transformar la debilidad en fortaleza y traer liberación al pueblo de Dios. Israel se encontraba en un periodo de gran dificultad y opresión. Los madianitas, junto con los amalecitas y otros pueblos del oriente, habían invadido la tierra de Israel. Estos enemigos saqueaban las cosechas, destruían los campos y dejaban a los israelitas sin sustento, obligándolos a esconderse en cuevas y fortalezas. Durante 7 años, el pueblo de Israel sufrió bajo esta opresión y finalmente clamaron a Dios en busca de ayuda. Dios respondió al clamor de su pueblo enviando a un ángel al encuentro de Gedeón, un hombre de la tribu de Manasés. Gedeón se encontraba trillando trigo en un lagar para esconderlo de los madianitas cuando el ángel del Señor se le apareció y le dijo: «El Señor está contigo, valiente guerrero». Gedeón, sorprendido y dudoso, respondió: «Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos contaron?». El ángel le aseguró que Dios lo había elegido para salvar a Israel de los madianitas. A pesar de sus dudas e inseguridades, Gedeón aceptó la misión. Primero, derribó el altar de Baal y cortó el poste sagrado que su propio padre había erigido, mostrando su compromiso con el Dios de Israel. Luego, Gedeón convocó a los hombres de Israel para formar un ejército y enfrentarse a los madianitas. Inicialmente, se reunieron 32,000 hombres, pero Dios le dijo a Gedeón que el ejército era demasiado grande. Dios quería asegurarse de que Israel supiera que la victoria vendría por su mano y no por la fuerza del ejército. Dios instruyó a Gedeón a reducir su ejército. Primero, Gedeón proclamó que cualquiera que tuviera miedo podía regresar a casa. 22,000 hombres se retiraron, quedando solo 10,000. Pero Dios le dijo a Gedeón que todavía eran demasiados. Entonces, Dios instruyó a Gedeón a llevar a los hombres al agua y observar cómo bebían. Aquellos que lamieran el agua con la lengua, como hacen los perros, serían seleccionados. Solo 300 hombres bebieron de esta manera, y con estos 300 hombres, Dios prometió salvar a Israel. Con su pequeño ejército de 300 hombres, Gedeón se preparó para la batalla. Dios le dio instrucciones precisas sobre cómo proceder. Dividió a los hombres en 3 grupos y les dio a cada uno una trompeta y un cántaro con una antorcha dentro. En la noche, rodearon el campamento madianita y, al señal de Gedeón, tocaron las trompetas, rompieron los cántaros y gritaron: «Por la espada del Señor y de Gedeón». El ruido y las luces inesperadas causaron un pánico total entre los madianitas. En la confusión, comenzaron a atacarse entre sí y a huir. Gedeón y sus 300 hombres persiguieron a los enemigos en fuga, y otros israelitas se unieron a la persecución, logrando una gran victoria. Esta batalla fue un testimonio del poder de Dios y de cómo Él puede usar a los más improbables y a los más pocos para lograr sus propósitos. La victoria sobre los madianitas trajo paz a Israel durante 40 años. Gedeón, aunque al principio era inseguro y dudoso, se convirtió en un líder valiente y obediente a Dios. Su historia es un recordatorio poderoso de que la verdadera fortaleza y la victoria no dependen del número de tropas ni de la fuerza humana, sino de la obediencia y la confianza en Dios. Después de la victoria, Gedeón rechazó la oferta del pueblo de ser su rey, afirmando que solo el Señor sería su gobernante. Sin embargo, cometió un error al hacer un efod de oro con los despojos de guerra, que luego se convirtió en un objeto de idolatría para los israelitas. A pesar de este fallo, su liderazgo y las victorias logradas bajo su mandato fueron significativas. La historia de Gedeón y su ejército de 300 hombres nos enseña varias lecciones importantes. Primero, nos muestra que Dios puede usar a cualquier persona, sin importar cuán insignificante o inadecuada se sienta, para llevar a cabo sus planes. Gedeón, quien se consideraba el menor de su familia y de la tribu más pequeña, fue elegido por Dios para liberar a Israel. Segundo, la reducción del ejército de Gedeón de 32,000 a 300 hombres nos enseña que la verdadera victoria viene de confiar en el poder de Dios y no en nuestra propia fuerza. Además, la estrategia inusual de usar trompetas, cántaros y antorchas para derrotar a un ejército mucho más grande resalta que los caminos de Dios son superiores a los nuestros. Cuando seguimos sus instrucciones, por más extrañas o ilógicas que parezcan, podemos experimentar su poder de maneras sorprendentes. En conclusión, la historia de Gedeón y su ejército de 300 hombres es una poderosa lección sobre la fe, la obediencia y el poder de Dios.
Nos recuerda que Dios puede usar nuestras debilidades y convertirlas en fortalezas cuando confiamos en Él y seguimos su guía. Gedeón, a pesar de sus dudas iniciales, demostró que la fe y la obediencia a Dios pueden llevar a grandes victorias. Al reflexionar sobre esta historia, somos inspirados a confiar en Dios en nuestras propias batallas y a recordar que, con su ayuda, podemos superar cualquier desafío, sin importar cuán grande o imposible parezca. Que la lección de hoy te acompañe siempre. Recuerda que la fe mueve montañas. Suscríbete para más enseñanzas bíblicas y nos vemos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga abundantemente.